Aldo, ¿cómo le va? Tal. Avanti, por favor, ¿todo bien? Muy bien. ¿Se imagina sentado a la misma mesa con Cristina Fernández de Kirchner, como recién planteaba Agustín? Sí, es una compañera, la conozco, cuando inclusive ella era senadora de la Nación y yo era presidente del Banco Central en la crisis del 2002-2003 y teníamos un diálogo permanente. Y después cuando fue presidente, a través de algunos funcionarios también teníamos algunas conversaciones. ¿Está más cerca el masismo del kirchnerismo, como se cuenta? Bueno, eso habrá que determinarlo. Yo creo que en los próximos 30, 40 días se va a definir esto una vez que se define el sistema de alianzas y candidaturas. Es evidente que hay que hacer un gran esfuerzo de unidad, no solo del peronismo, sino de todos los sectores de la sociedad, porque la situación del país amerita que todos hagamos un esfuerzo y nos saquemos de una vez por todas la camiseta partidaria, que hay que respetarla, pero cuando uno es funcionario público tiene que dejar esa camiseta de lado y gobernar para todos los argentinos. Pero para hablar, yo quiero hablar de economía de usted, pero para que me quede claro y cerrar este tema. En la coalición opositora para el Frente Renovador Alternativa, Cristina no es un límite. No, no lo es. Hable un poco de economía. Recién Rossi planteaba un panorama severo de endeudamiento, un problema severo de enfriamiento de la economía productiva. Digamos, ¿hay riesgo, no quiero poner la palabra default, pero hay riesgo de complicación severa de la economía argentina en estos términos? A ver, hay riesgo de una mayor caída de la actividad en algún momento dado. Yo creo que estamos llegando al piso de caída. Algunos hablan de una L, o sea, cae y ahora no sube, pero deja de caer, porque vamos a empezar a tener a partir de mayo, junio, comparaciones con meses del año anterior que ya eran malos. En cambio, los primeros 3, 4 meses del 19, que son muy malos en el nivel de actividad económica, se comparan con un 18 que no era malo, crecíamos al 3%. Recordemos que la crisis se genera a partir de la corrida cambiaria y la devaluación que eso trajo a partir de mayo del año pasado. Así que ahora vamos a empezar a tener comparaciones entonces con un nivel de actividad del año pasado donde no se va a registrar tan fuerte caídas como en estos primeros meses, caídas del 12, 14% en la actividad económica mensual. La inflación, mañana conocemos la inflación. Sí. Más cerca del 4 dicen Sí. Digo, ¿hay un atisbo de que esto vaya hacia abajo, aunque sea hacia el 3, ya ni digo hacia el 2? Bueno, yo creo que por el caída de nivel de actividad económica y por la restricción en la liquidez que está imponiendo el Banco Central, existe una posibilidad que tengamos una cierta baja limitada y temporal de la inflación. Pero estamos acumulando muchos desequilibrios en la economía argentina, fundamentalmente en lo fiscal, en lo financiero, en lo cambiario y el tema de la deuda. Entonces, en algún momento, la economía es como vasos comunicantes con agua. Usted podrá ir tapando esos vasos, pero por algún lado el agua va a salir. La física... la física tiene mucho que ver con la economía también. Vuelvo a preguntar lo que le preguntaba Agustín. ¿No le salió o este es el modelo? Yo no creo en las malas intenciones de ningún gobernante. O sea, ninguno gobierna para que le salga mal. Creo que se cometieron errores estratégicos. No hubo una capacidad de prever los acontecimientos internacionales y las dificultades que tiene la economía argentina para aplicar determinadas políticas, ¿no? Cuando yo estudiaba en Alemania, me acuerdo un profesor me decía, en el mundo hay 3 economías en aquella época, década del 70, desarrollada, subdesarrollada y la Argentina, porque era una economía muy especial. Y muchas veces me preguntaban a mí qué opinaba sobre ese tema de la Argentina. Argentina, claro que es una economía muy especial por las características de la sociedad, porque hay una clase media que cada vez es menor pero sigue siendo muy importante, porque tenemos materias primas a los cuales si le podemos agregar valor e industrializar podemos generar
un fuerte incremento del PBI y de la demanda de empleo. Es un país que hasta el golpe del 76 teníamos un desempleo del 3,5%. Y me acuerdo allá por el 75, cuando fue el Rodrigazo, había mucha tensión porque el desempleo había subido al 5%. No había indigencia, había una pobreza menor al 5%. Y yo era un joven estudiante en esa época, y era muy fácil encontrar trabajo. Uno podía renunciar a un trabajo y al otro día encontraba otro. O sea, esa era la Argentina que nos habían dejado nuestros padres, nuestros abuelos, los inmigrantes, y algo pasó en el medio. ¿Qué Argentina le va a dejar Macri a quien venga? Yo creo que es una Argentina equivocada en un contexto internacional que no es el que ellos previeron. Voy a tratar de explicar esto. Cuando Inglaterra decide irse de Europa con ese plebiscito del Brexit y que rompe una tendencia histórica de que Europa cada vez iba a ser más grande como comunidad, estaba diciendo: no me atrevo a competir dentro de Europa, o sea, me vuelvo a independizar de Europa, y vuelve a mirar sus ojos hacia Estados Unidos. Cuando Trump gana las elecciones hace casi 3 años, él ya había anunciado una política de mayor proteccionismo ante el avance asiático, no solo de China, sino de todos los países de Asia. Argentina, cuando asume Macri, toma una política comercial de total apertura. Y eso provocó desequilibrios en las cuentas externas, desequilibrios internos porque muchas industrias no podían competir por un problema de escala. Y el segundo tema, que esa es mi especialidad, es el tema financiero. Ellos, cuando digo ellos, los funcionarios del gobierno de Macri, no hablo del presidente de la Nación, hablo de los equipos técnicos. Esa frase, el mejor equipo de los 50 años, ¿no? Nos terminaron mandando al descenso. A lo mejor era el mejor equipo, pero a veces pasa que el mejor equipo te manda al descenso. ¿No? Y los conozco a la mayoría de ellos, y es gente de bien, no, por eso no me gusta plantear como muchos colegas míos dicen: no, pero tienen malas intenciones porque representan intereses. No, ellos representaban sus ideas y creían que con eso iba a salir el país adelante. En el 2008-2009, que acá coincide con la crisis del campo, la resolución 125, cuando la soja llegó a $620, que duró un mes, que ese fue un horror de política económica del gobierno de Cristina Kirchner, porque esa resolución, aún si hubiese sido aprobada en el Senado, no nos olvidemos que fue vetada, no vetada, sino el voto no positivo, de Cobos, que el vicepresidente de la Nación, radical él, o sea que ya de alguna manera Cristina estaba pensando en un gobierno amplio de coalición, porque su vicepresidente venía de otro partido. Fue una lucha equivocada de parte del gobierno, porque ese precio no duró nada. Al mes estaba por debajo de los $400 la soja, hoy cerró a $290. Entonces, ¿qué pasó? Vino la crisis. Primero Argentina y después la crisis internacional, 2008-2009, la famosa crisis de las hipotecas que hizo estallar a Europa, a Estados Unidos. Por primera vez la Reserva Federal de Estados Unidos dio créditos al sector privado. Es como si el Banco Central acá le otorga un crédito a una gran empresa para que no cierre. Ellos salvaron a la General Motors, a Ford, con créditos emitidos por la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Pero ¿qué pasó ahí en el mundo? Se terminó la globalización financiera. Ese esquema en donde los capitales fluían de acuerdo a la rentabilidad que le otorgaba a cada país, se termina. ¿Por qué? Porque el temor superó a la codicia. Y eso ellos no lo vieron. Claro, ese es el error de percepción. Yo creo que hubo 2 errores: apertura de la economía y globalización financiera. ¿Qué le pasa con la idea de Roberto Labaña, que propone ser como una suerte de unión sin internas? Bueno, a ver, Labaña fue propuesto por un grupo de personas para
sea candidato a presidente de la Nación. Yo estuve un par de veces con Roberto, yo fui cuando él era ministro, yo fui su presidente del Banco Central, formé parte de su equipo, nos conocemos de hace muchos años, y la verdad que lo admiro lo que está haciendo, porque hay que tener ganas. Y estuve con él el otro día, lo vi muy lúcido, con muchas ganas, y él dice, bueno, si yo voy a jugar acá una candidatura presidencial, prefiero armar los consensos antes del acuerdo político, para llegar a una mesa de negociación con muchos sectores, porque lo dijimos al principio, vamos a hablar claro, yo vengo del peronismo, pero cuando uno toma una función pública, tiene que dejar de lado esa camiseta y pensar en los 45 millones de argentinos. Este país no lo resuelve un solo sector de la política. El otro día, en pleno triunfo de Schiaretti, el domingo, dijo 2 o 3 frases que a mí me conmocionaron mucho, aparte porque nos conocemos también de muchos años, tanto a él como el fallecido de la Sota, cuando él dijo, necesitamos un peronismo amplio, democrático y republicano. O cuando dijo, necesitamos un Estado que supla la ausencia del mercado. Y estos no son datos menores, porque hacen a una estrategia de país. Y La Baña está en ese camino. Entonces él piensa, después veremos cómo se resuelve, que él puede tener más posibilidades de tener un consenso previo a ir unas pasos. No va a ser fácil. No, claro. Pero bueno, ya se verá cómo se resuelve. Hablábamos del bimonetarismo en la Argentina. Tenemos a los que tenemos unos cuantos años, el recuerdo del que apuesta al dólar pierde. Sí, Sigot, sí. Dictadura militar, año 1980, cuando Martínez de Hoz deja el Ministerio de Economía, se retira el sanguinario asesino Videla de presidente y viene el sanguinario Viola de presidente. Hay un cambio de ministro, Sigot por Martínez de Hoz. El dólar valía 2 pesos, ley 1888, después se le sacaron 4 ceros y después en el Austral otro tanto. Y dijo esa frase, el que apuesta al dólar pierde. Al otro día el dólar valía 7 pesos. Obvio. ¿Hoy el que apuesta al dólar pierde? No. Es tristísimo. No, ya sé que es triste. Bueno, yo tengo que responder decir la verdad, con seriedad. Claro. Hoy el dólar en la Argentina tiene 3 riesgos de posible devaluación. Una es la propia inflación. O sea, si uno se fija el valor del dólar a fines del año pasado, 31 de diciembre del 18, dólar vendedor Banco Nación, porque hay varios dólares, pero yo tomo como base ese, era 38,83 el valor. Si uno lo actualiza por exactamente la inflación, asumiendo que en abril la inflación va a estar en el orden del 4%, el valor del dólar hoy, 38,83 por la inflación de estos 4 meses y los 10 días de mayo, es 46,20, el precio que cerró hoy. Estamos hoy. Estamos hoy. O sea, ahí en el acuerdo con el fondo está funcionando porque el fondo le dice no atrase el tipo de cambio, porque el problema endémico de la economía argentina es la permanente fuga de capitales. Y ahí viene el problema que al que apuesta al dólar pierde o gana. ¿Por qué? Porque la gente opera en pesos para la compra-venta de las cosas cotidianas, pero para ahorrar o para bienes durables como las propiedades, pone el precio en dólares. Porque el peso argentino lamentablemente no logró, a través de determinados periodos, una estabilidad. Entonces la gente toma el dólar como una referencia de estabilidad. Entonces, el primer riesgo es la inflación. El segundo es la transición electoral política de la Argentina. Siempre que hubo transacción electoral de estas características, inclusive en legislativas, hay una tendencia de muchos sectores que están en pesos a resguardarse en dólares por las dudas. Entonces, ha comenzado y ya se nota en el mercado una mayor demanda de cobertura por riesgo político. Y el tercer tema es el externo, que hay que tenerlo muy en cuenta, la guerra comercial declarada por Estados Unidos con China, el problema de Europa, hay que agregarle todo Asia, que está con los problemas estos de Trump, que establece una política proteccionista.
el cambio de los flujos de fondos. O sea, el sector externo también es una variable que puede presionar sobre el precio del dólar. En algún momento esta economía va a volver a ajustar, antes o después de octubre. Hay que estar atentos, pero necesitamos políticas de Estado, acuerdos, por ejemplo, en el frente fiscal. Ninguno duda, yo creo que a esta altura de la historia, de la ideología que se sea, de izquierda a derecha, que no se puede tener un país con permanente déficit fiscal. Uno puede tener un déficit fiscal del 1 o 2% del PBI si crezco. Si yo crezco al 5% anual y tengo un 2% de déficit fiscal, con el crecimiento lo voy absorbiendo. Y bueno, un poco mi especialidad es el tema fiscal. Usted sabe, Luis, que yo voy a ser candidato ahora a presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque quiero poner al profesional de Ciencias Económicas de pie, porque, por ejemplo, la AFIP toma medidas impositivas, después nosotros tenemos que liquidar a través de Internet, los sistemas se caen, son las 3, 4 de la mañana y tenemos que trabajar. Para ver si Y somos los que ayudamos a recaudar. Y resulta que estamos en pie de guerra contra la AFIP porque nos destrata. Entonces, ¿cuándo son las elecciones? El 19 de junio. Ya estamos a un mes. Sí, y usted se presenta por... Sí, yo me presento con un acuerdo de todos los sectores opositores a lo que hoy es la lista azul, que está la lista azul comandando el Consejo Profesional de Ciencia Económica desde hace 40 años. Así que a veces nos quejamos de los dirigentes sindicales o de la AFA o de dirigentes de esas características que están 40 años, pero nadie dice esto. O sea, es una institución muy importante, es el Consejo Profesional con más matriculados de América Latina. Nada menos. 90.000 profesionales. Bueno, seguro que antes de esa elección y antes de la elección, la nominación del 22 de junio y antes de la elección de agosto nos volvemos a ver. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Un placer. Luis. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.